Versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Se van colocando en pie a medida que lo van encontrando. Les voy a pedir, mis hermanos, un favor, que estemos atentos a la palabra, que no nos distraigan los niños. Si entra algún bichito volando, les voy a pedir que estemos atentos a la palabra, mis hermanos. Estamos en culto. Si habemos encontrado la palabra, daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Samuel 15:13. Y un mensajero vino a David, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardase en la casa. Amén. Glorificamos al Señor, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Absalón. David sacó a toda su gente de Jerusalén, a sus siervos, a su familia, y huía de Absalón. ¿Quién era Absalón? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Más fuerte? ¿Por allá? Un hijo de David. Amén. Hermanos, David huyendo de un hijo, el rey David. Antes de hablar de Absalón, quiero que hablemos de David. ¿Quién era David? ¿Tienen idea, hermanos? Si estamos en confianza, estamos en familia, aquí no estamos en clase, no estamos en la universidad. Nadie les va a colocar un 1, no importa si se equivocan. A mí un profesor me decía: usted puede equivocarse mientras estemos en clase, diga lo que quiera, dígalo con seguridad, no me importa. Un hombre ungido del Señor. Y ese mismo profesor nos decía: el drama es equivocarse cuando uno está trabajando ya. Cuando usted está aprendiendo se puede equivocar, pero cuando estamos trabajando no. Así es, David, el ungido del Señor, el reemplazante de Saúl. El Señor lo ungió como rey de Israel. Este hombre, David, la Biblia dice que tenía un corazón perfecto, conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos hijos tenía David? ¿Cuántos hijos tenía David? ¿Cuántas esposas tenía David? Era un hombre perfecto. ¿Cuántas mujeres tenía entonces? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuántas mujeres puede tener un hombre? ¿Y David cuántas tenía? Hermanos, David, hijos conocidos en la Biblia, entre hijos e hijas, 19, 20. Más otros que se nombran, que tuvo,
pero no aparece el nombre. Entonces tenía más de 20 hijos. Yo tengo acá una lista de 19 de sus hijos. Quiero nombrar los 5 primeros. Amnón era hijo de una mujer que se llamaba Ahinoam. Ese era el primogénito. Tenía otro que se llamaba Kileab, hijo de Abigail, la viuda de Nabal. El tercero, del que vamos a hablar hoy día, Absalón, hijo de Maaca. Adonías, el cuarto, hijo de Agit. Cefatías, hijo de Abital, y así seguimos. También tuvo una hija que se nombra, ¿cómo se llamaba la hija? Tamar, nombre conocido. ¿Qué significa Tamar? Palmera. O palmera de dátiles, ¿sí? Y justamente anoche estaba buscando el significado de Tamar, estaba leyendo la Biblia y me surgió la duda. Tamar, palmera. Dije, ¿palmera? Pensé que significaba algo así como jardín de flores, porque es un nombre común dentro del mundo cristiano, Tamar, o Itamar, o Tamara, que es una variante de Tamar. Pero resulta que la Biblia, cuando habla de la palmera, la representa como un árbol que muestra rectitud, justicia, que muestra sabiduría. Las canas, por ejemplo, representan sabiduría. Eso lo vimos en el culto anterior, ¿no? La palmera florece. ¿Y florece de qué color? Blanco. Exacto. Entonces, la Biblia dice, los justos florecerán como la... Gloria a Dios. Tamar. Maravilloso nombre, mi hermano. Y David tenía una hija que se llamaba Tamar. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que siendo un hombre perfecto, de quien viene Jesucristo, en línea directa de descendencia, tuvo tantas mujeres. Y nos encontramos con hechos tan graves, mis hermanos, como la violación de Tamar. ¿Ustedes sabían eso? Si ustedes lo han leído. Gracias por el apoyo. ¿Han leído esa historia en la Biblia? Gloria a Dios. Y fue violada por Amnón, el primogénito de David, el medio hermano. Y mis hermanos, Amnón fue asesinado luego, 2 años después de que cometió este grave hecho. Fue asesinado a manos de Absalón. Luego de que Absalón asesina a su hermano, Absalón es desterrado. Se va de Jerusalén, se va del lado de su padre David. Y Absalón se va de ese lugar. Estuvo por mucho tiempo alejado. Y hay un hombre que se llamaba Joab, que era uno de los militares, de los principales militares de David. Tenía rango, estaba a cargo de la tercera parte del ejército de David, un ejército inmenso, un hombre de confianza. Y Joab medió para que Absalón pudiera regresar. Y cuando Absalón regresa, por cierto, Absalón, la Biblia lo describe como un hombre apuesto. Un hombre muy apuesto, muy atractivo. Un hombre con carisma. Era un hombre que tenía, ¿cómo decirlo? Hablaba bien. Sabía cómo seducir a las personas, sabía cómo caerles bien a las personas. Entonces Absalón, cuando llega al reino, cuando llega a Jerusalén, la Biblia describe que él tuvo una actitud de astucia, como el diablo. Mi hermano hablaba del diablo cuando le habló a Eva. Y Joab se colocó a la entrada del templo y recibía a la gente que venía a hablar con el rey de Israel, con David. Y los besaba. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿A qué vienes? No, vengo a hablar con el rey porque tengo un problema. ¿Qué te preocupáis? Si aquí nadie te va a escuchar, yo te voy a escuchar. Cuéntame, ¿cuál es tu problema? Y así se empezó a ganar el respeto de la gente, la confianza, tal como lo hace el enemigo. Hermano, yo me imagino toda esta situación y cuando lo leía, decía, este gallo se merece que lo encarcelaran. Un flechazo y listo, se acabó el problema, decía yo, cuando lo leía.
Porque imagínense, desterrado, lo perdonan y ahora empieza a tratar de seducir a la gente, ganársela para rebelarse contra su padre David. ¿Y saben qué? Lo consiguió. Empezó de a poquito, con perseverancia. Logra que la gente aclame su nombre. La Biblia describe que la gente era gente... Cuando Absalón ya los manipuló, ellos no sabían lo que estaban haciendo. No sabían que se estaban rebelando. De pronto él dijo, cuando suenen las trompetas tienen que decir, Absalón es el rey de Israel. Y la gente lo hizo. Y cuando le dieron el aviso a David, David tuvo miedo. Porque conocía a su hijo. Absalón era alto. ¿Y David? La Biblia describe que David era un hombre rubio, de ojitos de color, bajito. Pero sus hijos eran altos. O al menos Absalón. Tenía otro hijo también que se llamaba Adonías, que tenía como el mismo aspecto que Absalón. Pero era hijo de otra mujer. Entonces, Absalón se rebela, se hace de gran parte de la gente de David y empieza a perseguirlo. Bendito sea el Señor. Y luego David iba con unos sacerdotes cargando el arca de la alianza cuando iba huyendo y se encuentra en un lugar y le dice a los sacerdotes, ¿saben qué? Devuelvan el arca a Jerusalén. Y que el Señor haga lo que quiera conmigo. Si es voluntad de Él, voy a morir. Pero si no, voy a obtener el triunfo. Y envía a 2 sacerdotes de vuelta con el arca de la alianza. Y entre esos también se encuentra con el aviso de que Aitofel, uno de sus principales consejeros, también se había rebelado y estaba dándole consejo ahora a Absalón, y la gente consideraba que Aitofel prácticamente tenía la voz de Dios, era un hombre muy sabio, daba consejos de guerra, consejos de gobierno, etc. Y este hombre se rebeló contra David. Y la Biblia dice que cuando Aitofel se une a Absalón, la conspiración se hizo poderosa, porque era un hombre inteligente. Pero esta vez estaba utilizando la inteligencia que Dios le dio para rebelarse contra el ungido del Señor. Estaba siendo un instrumento de Satanás. Hermano, y la inteligencia que usted le dio a usted y que me dio a mí y que le dio a todos los presentes que están aquí, si nos descuidamos, mi hermano, nos podemos rebelar contra Dios de una manera tremenda. Entonces, había otro hombre. A todo esto, David llega a un lugar que se llamaba Los Olivos. Subió a ese lugar llorando. ¿A alguien le suena ese lugar? ¿El Monte de los Olivos? ¿Quién también llegó a ese lugar? Jesucristo, antes de ser crucificado. Y cuando llega a ese lugar, pide misericordia al Señor. Ahí llega un hombre de confianza de él, que se llamaba Usai. Y Usai le dice, yo quiero acompañarte en esto. Yo quiero apoyarte. Porque era su amigo. Todos sabían que Usai era su amigo, hasta Absalón. Pero David le dice, ¿sabes qué? Usai, mejor no me sigas y vete a Jerusalén. Y finge ser amigo de Absalón y ser su consejero. Porque Aitofel lo está apoyando. Y la idea es que tú, Usai, lo aconsejes
en contra de los consejos que diga Aitofel. Y Usai hizo eso. Llega allá, Absalón lo ve y le dice, bueno, ¿y tú no eres amigo de David? ¿Qué andas haciendo acá? ¿Así le pagas a tu amigo? Y él le dice, no, yo voy a estar con el ungido que Jehová ponga en este lugar. Y ese es el hijo de David, eres tú. Yo voy a ser fiel a ti. Y Absalón pedía consejo, mis hermanos, para atacar a David. Y primero le pregunta a Aitofel, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con mi padre? Y Aitofel le dice, ¿sabes qué? David está debilitado, va triste, está cerca de acá. Déjame salir con 12,000 hombres y yo lo voy a matar. Y te voy a entregar todo el pueblo a ti. Y luego Absalón se queda pensando y dice, voy a preguntarle mejor a Usai, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que dice Aitofel o no? Me dijo que saliéramos a atacar luego con 12,000 hombres. Y Usai le dice, ¿sabes qué? Tu padre es varón de guerra. Tu padre no está en ese grupo. Tu padre debe estar escondido en alguna cueva, lejos de ese lugar. Así que no lo vas a encontrar. Y lo otro, los varones que acompañan a David son varones valientes, aguerridos. No van a ser capaces de hacerle frente con 12,000. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Le dijo. Reúne a todo el pueblo, a todo el país, y ve y dale cacería a tu padre. Y lo vas a lograr. Y yo decía, el consejito que le dio. Pero resulta que analizando lo que hizo Usai, fue un acto inteligente porque primero contradijo a Aitofel. Y lo otro es que le dio más tiempo a David de alejarse más y de poder cruzar el Jordán, porque también le mandó consejeros. Yo lo conseguí así, tienes más tiempo de escapar. Una jugada. Dios nomás. Bendito sea su nombre. Así que David logra cruzar el Jordán, alejarse más de su hijo y lo más importante, prepararse militarmente para hacerle frente a su hijo, que esta vez venía con un ejército inmenso, hermano. Bendito sea su nombre. La Biblia dice que David se prepara, llega a Absalón a atacarlo, se encuentra con el ejército de su padre y David, un hombre mayor, dice, yo también voy a pelear. Y sus principales hombres de guerra le dicen, no, tú vales 10,000 de nosotros. Tú te vas a quedar atrás. Quédate en la puerta, apóyanos desde ahí, porque no podemos perderte. David les dijo, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Un hombre sabio, hermanos, recibió un consejo de gente que estaba subordinada a él, siendo él el rey. Bendito sea su nombre. Enseñanzas que tenemos que sacar, mis hermanos. Por mucho que el Señor nos levante, tenemos que siempre escuchar los consejos hasta del menor de nosotros. Aunque la Biblia dice que nosotros no tenemos que considerar menor de nosotros a ninguno. Tenemos que mirar a todos nuestros hermanos como superiores y respetarlos. Bendito sea el Señor. Comienza la batalla, comienza la guerra. Hermanos, la Biblia dice que todo el país, la guerra se extendió a todo el país. Del ejército de Absalón murieron 20,000 hombres. Una matanza tremenda. Pero algo extraño, hermanos, y maravilloso a la vez, y trágico a la vez, es que la mayor cantidad de bajas, la mayor cantidad de muertes por parte del ejército de Absalón no se dio en la batalla misma, sino que se dio en el bosque de Efraín. Yo me imagino que tuvo que haber sido un bosque muy tupido, hermano, muy tupido, con hartas puntas, harta hierba venenosa, quizás, no sé, harto fango, porque la mayor cantidad de los hombres murieron ahí. Dios nomás actuando. Bendito sea su nombre. La Biblia dice que Absalón, cuando estaba huyendo, como tenía el pelo largo, pasó por una parte donde habían ramas bajas. Iba encima de un mulo. El mulo siguió y él quedó colgado de su pelo. Alguien del ejército de David lo vio, y a todo esto David había dado la orden de no matar a Absalón. Le dice, yo les pido que traten bien al joven Absalón. Absalón quería puro matar a su padre David. Y David, mostrando el carácter de Cristo, perdona hasta el final, misericordia.
uno del ejército de David ve colgado a Absalón y parte a avisarle a Joab. Dice: Joab, encontré a Absalón, está colgado en una rama de su pelo. Y Joab le dice: pero ¿y por qué no lo bajaste y no lo mataste en el suelo? Te hubiese dado 10 siclos de plata y te hubiese dado un cinturón. Imagino que no era un cinturón cualquiera. Y ese joven, que no se dice su nombre, ese soldado, dice: Joab, ¿y tú no escuchaste lo que dijo David? Tú estabas ahí cuando lo dijo. Él dijo que no matáramos a su hijo. Y si yo lo hubiese matado, tú hubieses sido el primero que me hubiese castigado por eso. Ni aunque me des 10.000 siclos de plata, mataría al hijo del rey, David. Ni por 10.000. Hermanos, lo que rescato de eso es la valentía y la fidelidad, hermano, de un subordinado, hermano, a una orden de un superior. Y Joab, que era un hombre de confianza de David, fue y le clavó 3 flechas a Absalón en su pecho. Luego la Biblia dice que lo bajaron y 10 de sus hombres lo terminaron de matar en el suelo. Entonces, Absalón muere. Le van a contar la noticia a David que la guerra la habían ganado. Y David lo primero que pregunta: no le interesó haber ganado la guerra. Dice: ¿y mi hijo Absalón está bien? El joven Absalón, ¿cómo se encuentra? Y quien le fue a dar la información le dice: que todos tus enemigos, rey, terminen como Absalón. Y David explotó en llanto. David explotó en llanto, hermanos. Y gritaba, hermanos, vociferaba: mi hijo Absalón, mi hijo Absalón, hubiese preferido morir yo a que mi hijo Absalón muriera. Hermanos, estaban en guerra. David siempre mostró una actitud de perdón hacia su hijo. Lo único que él quería es que su hijo se volviera y se arrepintiera de su pecado. Es lo que él buscaba. Buscaba una instancia para poder entregarle el perdón a su hijo. Bendito sea su nombre. Yo medito, hermanos, en cómo se llega a una vida con hechos tan tormentosos dentro de una familia. Hermanos, cuando no leía la Biblia, cuando era un ignorante de la Escritura, y hablaban de David, del ungido, el rey David, yo decía: este hombre tan perfecto fue, no tuvo que haber pecado nunca. Pero cuando uno empieza a leer la Escritura y empieza a interiorizarse en la historia de David, se da cuenta que su vida fue más tormentosa que pacífica. La pregunta es: ¿cómo se llega a eso, hermano? Un hijo violando a su hermana. El otro que lo mató a su hermano. Huye. Después ese se rebela contra él mismo como padre y busca matarlo. Muere rebelado. Cuando David muere, empieza una batalla de poder entre 2 hijos de David. Adonías, que era un hombre muy apuesto también, muy parecido a Absalón, lo comparaban con él. Quería quitarle el trono a Salomón, al punto de que Salomón lo mata una vez que es rey, porque se había rebelado el hombre. Entonces, aún con la muerte de David, no terminan los males entre los hijos de David. Pero la promesa del Señor es que, como decía nuestro hermano Isaí, toda escritura es inspirada por Dios y útil.
para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Y nuestro pastor nos enseñaba, cuando nos enseñó a memorizar algunos versículos, y nos decía, si guardáramos este libro de la ley, hiciéramos conforme a todo lo que en él está escrito, no nos apartáramos, meditáramos en él de día y de noche, que todo nos saldría bien. Bendito sea su nombre. Pero de pronto terminamos con vidas tan tormentosas, mis hermanos. Mi hermana Grace contaba su testimonio de los tormentos que pasó alejada del Señor, y me hacía acordarme de los míos. Y yo creo que usted se acordaba de los suyos también. Gloria al Señor. Yo digo, ¿y David por qué terminó así? Y es por lo que hablábamos al principio. ¿Usted sabe cuál es el mandamiento? Se unirá el hombre a su mujer, y serán, gloria sea el Señor, no a sus mujeres. El mandamiento principal siempre fue a su mujer. Lo mismo que le preguntaron algunos fariseos, algunos judíos a Jesucristo. Un hombre se murió. La ley de Moisés dice que su hermano se case con su mujer. Se casaron 7, al final 7 hermanos con ella. En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Yo le dijo, ustedes ignoran las escrituras, por eso me preguntan eso. Bendito sea su nombre. Yo no quería, hermanos, cuando mi pastora me avisó hoy día, yo estaba haciendo cosas, había ido a curaciones por una cosa que tengo en la pierna, tenía que ir a atender la tienda de mi mamá en Levo porque ella no está, tenía la mente con un montón de cosas. Mi pastora me dice, ¿poder compartirnos el mensaje hoy? Y yo dije, Señor, no he preparado nada. Y dije, ya, voy a hablar de Gálatas, porque Gálatas he estado leyendo harto este tiempo, con mi hermano Robin. Estábamos conversando cuando viajamos al sur con el pastor respecto al libro de Gálatas, que él también lo estaba leyendo. Y yo quería hablarles de eso hoy. Y el Señor me entrega este mensaje y dije, Señor, pero no entiendo nada, no sé para dónde va el mensaje. Y lo leí, investigaba de Absalón, de los hijos de David. Y bueno, obedecer nomás, pues. Las veces que me ha tocado predicar aquí siempre he tenido mensajes en mente ya como, de esto sé, de esto voy a hablar. No voy a hablar de cosas que no sé. Y el Señor me dice, no, habla de esto. Gloria sea al Señor. Y me da miedo desobedecer. Entonces David, al desobedecer este mandamiento, se unirá al hombre a su mujer. Acarrea consigo ¿qué? Desgracia. Quizás no fue momentánea, no fue de inmediato en el momento que cometió el pecado, pero sí estas cosas lo acompañaron el resto de su vida hasta que murió. Tomó mujeres que no le correspondían, y sus hijos terminaron matándose unos con otros, en desgracia, en muertes trágicas. Bendito sea el Señor. Un día escuchaba un comentario respecto a la frase del Salmo que dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, de una doctrina que yo no comparto, soy abierto con ustedes, que es la doctrina del pecado original, de que todos nacemos pecadores. No, eso yo no lo comparto en lo absoluto.
Porque David está hablando de sí mismo. En pecado me concibió mi madre. Y cuando ahondamos en la vida de David, David era el menor de sus hermanos y no se parecía a sus hermanos. Era más bajito que ellos y sus facciones eran distintas. Era rubio, ojos de color. Y yo decía, David está diciendo que su mamá lo concibió en fornicación o engañando a su padre. Eso es lo que está diciendo. Pero no estaba seguro porque no había escuchado que nadie opinara lo mismo. Entonces decía, puedo estar turbado. Hasta que un día escucho que un predicador hace este comentario. Un predicador conocido aquí en Chile. Dice, ¿cómo se le ocurre a usted que usted vive en el campo? Está criando ovejas. Las ovejas las tienen que cuidar y resulta que usted manda a su hijo de 8 años a cuidarlas. Su hijo llega a la casa contándole, papá, hoy día me tocó enfrentarme con un león. ¿Y qué pasó, hijo? No, me fui por atrás, le hice una mata al león y le abrí el hocico y lo maté. Al otro día, papá, ¿sabes qué? Un oso se quería llevar las ovejas. ¿Y qué pasó? Le hice otra mata al león y empecé a luchar con él y lo maté. Un niño de 8 años. Y eso me hace pensar lo que decía este predicador. No era un niño querido. Porque no era hijo de él. Él lo dice, en pecado me consiguió mi madre. Esa es como la explicación más lógica, bendito sea su nombre. Sin embargo, si eso fuera así, no lo voy a dar por hecho, no quiero dármelas aquí de sabio, ni mucho menos. Él comete el mismo error, mi hermano. Acarándose lo que ya dijimos, desgracia. No es un mensaje largo, mis hermanos queridos, no tuve días para prepararlo. Pero esto me hace pensar en nuestras rebeliones propias. Bendito sea su nombre. Y primeramente ante Dios. El no seguir lo que Él nos enseña. El hacer las cosas a nuestra manera y pensar que no van a haber consecuencias. Distinto era cuando estábamos en la ignorancia. Porque los pecados de ignorancia no son igual que los pecados cuando uno ya tiene conocimiento de que es pecado. El Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, son ignorantes. Pero hay otro versículo que dice que Él no dará por inocente al culpable. Hay otro versículo que dice, no utilizarás el nombre de tu Dios en vano porque Él no dejará por inocente al culpable. Y no digas que fue ignorancia. Porque nosotros, al ser hijos del Señor, compartíamos en el culto anterior que una de las primeras obras que el Señor hace en nosotros es hacernos buscar entendimiento. Y una de las frases recurrentes del Señor es el que lee, entienda. Entonces, para buscar entendimiento tenemos que leer esto, escudriñarlo. Y una vez que ya tenemos ese conocimiento, no transgredirlo. Porque la transgresión a la palabra del Señor es lo grave. Sí, puede que transgredamos algún mandamiento, que después nos arrepintamos y seamos salvos. Amén. Así fue con David. Tanto así, tanto se arrepintió David, tanto fue el arrepentimiento de su corazón, que escribió salmos maravillosos de arrepentimiento que nosotros deberíamos cantar. Hay uno que dice, Señor, yo y solo yo he pecado. Y eso fue lo que hizo que el Señor viera su corazón como perfecto, no sus acciones de perfección, que no fueron así, sino más bien su arrepentimiento. Pero eso no quita lo que una vez nos enseñó nuestra pastora desde aquí, si mal no recuerdo fue ella, que dijo que el Señor perdona el pecado, pero las consecuencias del pecado quedan. Y muchos de nosotros, mi hermano, como nuestra hermana decía, hemos pasado por esas consecuencias. Muchos de nosotros acarreamos consecuencias de nuestro pecado hasta el día de hoy, pecados que cometimos años atrás, muchos años atrás. El Señor nos perdonó, amén, nos perdonó, pero las consecuencias están. Yo mismo, no voy a decir cuáles son,
pero sí acarreo conmigo consecuencias de mi pecado, de mis rebeliones. Situaciones que todavía estoy viviendo y que le pido al Señor por ellas, ya sea en el cuerpo físico o con mi familia. Bendito sea su nombre. Absalón. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa en la Biblia? Honrarás a tu padre y a tu madre. Dice que tus días serán alargados. Absalón murió joven. Se rebeló contra su padre. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rebelado contra nuestros padres? ¿De cuántos de nosotros han salido palabras hirientes en nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que vivir consecuencias por ese pecado? Siendo conocedores de la Escritura. ¿Cuántos daños hemos generado en ellos? Bendito sea su nombre. Pero cuando veo a los jóvenes como mi hermana Grace, mi hermano Isaí, mi hermana Karen, que el día de hoy no está, cuando veo a los niños, digo, ellos están en una etapa en que todavía no transgreden la palabra de Dios al punto que yo lo hice, o al punto que muchos de mis hermanos lo han hecho. Y qué triste sería, mis hermanos, que en 5 o 10 años más verlos con consecuencias tal como las que nosotros hemos vivido, producto de que ellos se hayan revelado en algún punto de su vida a medida que van creciendo. De ahí que es tan importante también nosotros como adultos, qué ejemplo le estamos dando a los niños. Me gozo en mi hermano Johnny, que quiere aprender a tocar batería. Él, el día antes, está atento. El hermano Néstor, ¿me va a pasar a buscar o no? Y yo estoy siendo un ejemplo para él en cierto punto. Si él ve una mala actitud en mí, la va a copiar. No soy padre, pero los hermanos que tienen hijos, los hijos que ven las actitudes de los padres, las terminan copiando. Compartíamos con mi hermano Isaías hace unos días que está estudiado que nosotros somos resultado de imitar las palabras, los gestos de otras personas. ¿Sí? De nuestros padres. Yo, por ejemplo, a veces escucho hablar a mi papá y no sé si es Isaí, mi papá o mi otro hermano. Y lo mismo les pasa a ellos porque nuestras voces se parecen. Porque instintivamente nos fuimos acostumbrando a ver el ejemplo y a imitarlo. Los gestos, las miradas, los gestos que hacemos con la boca, las palabras que utilizamos. Y de la misma forma con la gente que nos relacionamos. Por ejemplo, si nosotros nos juntáramos con puro gente que habla así como choro, terminaríamos con los mismos gestos. A mí me pasó. Tenía amigos así. Entonces los niños van viendo el ejemplo de los adultos, sean familiares o no. Y por nuestra actitud podemos hacer que ellos cometan los mismos errores. Fíjese que imaginémonos esta situación. Yo me imaginaba siendo hijo de David. Trataba de hacer funcionar mi imaginación y decía, ya, soy hijo de David, el rey de Israel. Mamá, mi papá, ¿dónde está? Se fue a la guerra, hijo. Ah, anda en guerra. ¿Y cuándo vuelve? No lo sé. Pero oremos a Dios para que todo salga bien. Me imagino que les decían las madres de estos niños, no sé. Y de repente David volvía, pero volvía con otra mujer. Una esposa más. Y uno, como niño, viendo ese ejemplo. Después, en otra batalla, en otra guerra, David, con otra esposa más. Y después se iba por tiempo y engendraba más hijos. Ah, y tengo hermanos ahora. Y el resentimiento, hermano. Decía, yo hubiese crecido con resentimiento. De esa misma forma, el día de hoy, mis hermanos queridos, nosotros influimos en la vida de los pequeños. Y podemos llevarlos a tener vidas tormentosas. Vidas en rebelión en contra de Dios. Años atrás, hablaba con un hermano que nos compartía su testimonio. Y él decía, yo lo tenía todo en mi casa, no teníamos un mal pasar, pero me fui al mundo como a los 15 años, o a los 13 años. Y conocí la droga, la pasta,
estuvieron a punto de matarlo. Y dijo, me fui porque encontré a mi papá con una hermana de la iglesia. Eran cristianos. Le engañó. Hermanos, qué fuerte para un niño enterarse de esas cosas. Se rebeló contra Dios y se fue a dar una vuelta al mundo que todavía se fue a dar una vuelta. Nosotros vamos en una línea recta hacia el cielo. ¿Sí? El camino dice que es estrecho, pero es recto al cielo. De repente pasa algo, nosotros nos salimos de ese camino. Es como, no sé si usted ha hecho senderismo, ha ido a algún parque nacional, en la Piedra del Águila, hay senderito angostito. Pero si usted se sale del sendero, se encuentra con un montón de espinas. Y uno de repente queda con las piernas marcadas. Algo así es esto. Usted va caminando, pero si usted se sale y se va a dar una vuelta al mundo, va a terminar herido, lleno de espinas, lleno de llagas. Y puede que después vuelva, como el hijo pródigo, pero va a estar lleno de cicatrices y de daño que ya está hecho. Bendito sea su nombre. Entonces, yo meditaba y decía cuán importante es ahora que somos adultos cuidar más nuestro caminar, mis hermanos. Antes de tomar decisiones, no hacer lo que hizo David, de actuar. Vio a la mujer de Urías, la deseó, la codició, tenía poder para poseerla, lo hizo. En vez de meditar, en vez de tirarse la rodilla, hermano, frente a esa tentación. Señor, ¿es correcto? Señor, guíame. Señor, no tengo fuerzas, voy a caer. Porque otra doctrina que no comparto es que siempre vamos a estar pecando, es imposible que no pequemos, dicen. Pero resulta que la estructura, los pasos antes de llegar a pecar son varios, ¿sí? Y en medio de nosotros y del pecado está la tentación. Siempre antes del pecado viene ¿qué? La tentación. Pero la palabra es clara, dice que no tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que en todo fue tentado según nuestra semejanza, ¿sí? Pero sin pecado. Y hay otro versículo, si es que no es el mismo, dice, pero junto con la tentación, Él dará la salida. Es decir, toda tentación tiene una salida. Toda tentación tiene una salida. Otro versículo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que nos vienen son humanas. Ninguna no es humana. Es decir, todas son resistibles, las podemos resistir. No por nosotros, porque Él da la salida. Él da el justo socorro. Él da el justo socorro. ¿Pero cuándo? Cuando usted lo pide. Socorro. No puedo por mis fuerzas, voy a caer. Estoy diciendo, Señor, voy a caer. Señor, voy a caer. Entonces eso es lo que David en su momento no hizo. Fue tentado y actuó. Gloria sea al Señor. Lo otro que analizaba, el consejo, hermano. ¿De quién nos rodeamos para pedir un consejo? Absalón sintió el deseo de rebelarse y en vez de ir y conversarlo con su padre, o ir y arrodillarse, porque Adonías, que era el otro hijo, cuando supo que lo iban a matar, estoy hablando del tiempo de Salomón, no de David, Adonías se arrepintió y estaba orando en un altar. Pero Absalón no hizo lo mismo. Absalón se rodeó de gente que lo aconsejó mal. Quiero hacer esto. Hazlo nomás. Yo te apoyo. Hacemos esto por acá, hacemos esto por allá. Yo tengo gente que me hace caso. Les digo que tú vas a ser el rey. No, dale. Yo te apoyo, compadre. Dale. Otro más. Quiero hacer esto. Sí, dale. Yo también te apoyo. Rebelémonos todos juntos. Lo derrocamos. No hacemos nosotros el poder. ¿De quién nos rodeamos, hermano? ¿A quién le vamos a pedir un consejo cuando vamos a hacer algo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si la persona a la que le vamos a pedir el consejo no tiene Biblia, le va a dar un consejo de parte
de su propio corazón. Cuando la frase más recurrente quizás que deberíamos tener nosotros cuando alguien nos pide un consejo o alguien nos hace una pregunta, la frase más recurrente y con la que debería comenzar nuestra respuesta es: la Biblia dice tal cosa. Hermano, no tengo trabajo, quiero buscar trabajo. La Biblia dice. La Biblia dice que usted tiene que trabajar porque el que no provee para su casa es peor que el incrédulo. Tiene que hacerlo. Me quiero casar. Hermano, ¿qué hago? Me quiero casar. ¿Sí? Mire, la Biblia dice, el matrimonio aquí. Oiga, me siento evangelista. ¿Usted qué dice? Mire, la Biblia dice que el Señor instituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Me siento apóstol, ¿sabe qué? Ahora soñé que alguien me decía que yo era apóstol. Mire, la Biblia dice que el Señor eligió 2 apóstoles para que se sienten en 12 tronos. No hay más apóstoles. Entonces usted es el diablo que lo está turbando. Porque imagínese a alguien que no va a convertir. No, si tú soy apóstol, ya, yo te apoyo. Yo tengo gente que te puede llevar a la tele. Consejos, mi hermano. Los consejos que ustedes pidan tienen que saber a quién se los van a pedir. Tenemos un pastor que tiene palabra, hermano. Las cosas hay que consultarlas con gente como él, que tiene palabra. Bendito sea su nombre. Y por ningún motivo, hermano, rebelarnos cuando alguien nos da un consejo bíblico. Porque no es contra la persona que usted se está rebelando. Es contra el autor de la Biblia. Bendito sea su nombre. Ahora, hay mucha gente que cuando uno habla de las esposas de David, las esposas de Abraham, y todos los varones que tuvieron varias esposas en la Biblia dicen, es que el Señor lo permitía antes, porque esto aquí, esto allá, argumentos de hombres, bla, bla, bla. Hermano, el hecho de que nosotros digamos es que Dios lo permitía, no es un descubrimiento, no es como la gran... Hermano, la Biblia dice que el Señor permite todo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Eclesiastés, vaya al joven en el camino que vean sus ojos y en todo lo que quiera su corazón. Es decir, el joven puede hacer todo lo que quiera. Lo dice la Biblia, todo es permitido. Pero tenga claro una cosa, termina ese versículo, ese párrafo. Tenga en cuenta una sola cosa, que de todo lo que haga, un día lo juzgará Dios. Bendito sea su nombre. Por tanto, las rebeliones, mis hermanos, se pagan cara. Bendito sea el Señor. Quiero, hermanos, para ir terminando, que busquemos Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Gloria a Dios. Romano. Gálatas, Efesios. Gálatas 6:7. ¿Lo encontraron? Gálatas 6:7. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 y después Salmos 39:8. Ese es el último. Gálatas 6:7. Esperemos que todavía lo están buscando algunas hermanas. Gálatas 6:7.
Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Gloria sea al Señor. Gálatas 6:7. Está Hechos, después viene Romanos, Primera, Segunda Corintios, Gálatas. ¿Ahora sí? ¿Bueno, Gaby lo encontró? ¿Lo encontró? Aquí lo leamos todos juntos, mi hermano. Y al tiro vaya preparando entonces Salmos 39:8. Déjelo ahí con el otro dedito. Gálatas 6:7. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora sí, Gálatas 6:7. Ya, todo lo tenemos. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí está hablando, hermanos, de sembrar para la carne y sembrar para el espíritu. Pero también podemos extrapolarlo a todo. Gloria sea al Señor. Lo que sembró David y lo que cosechó, hermanos queridos. No es que yo esté diciendo que David se perdió en lo absoluto, que fue un hombre... No. La Biblia dice un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sí tuvo consecuencias de sus propias acciones. Lo que sembró, eso también cosechó. Salmos 39:8. Salmos 39:8. ¿Lo tienen? Salmos 39:8. Salmos 39:8. Gloria sea a Dios. Salmos 39, versículo 8. ¿Sí? ¿Encontró? ¿Sí? Ya. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Hay otra versión que dice: líbrame de todas mis rebeliones. Bendito sea su nombre. Con este versículo terminamos, mi hermano. Que el Señor nos libre de nuestras rebeliones. Que no nos rebelemos, mis hermanos queridos, ni contra el hermano, primeramente, ni contra Dios, su palabra, ni contra nuestros pastores. Dios nos libre, que se ve tanto el día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, mi Señor, con reverencia oramos a ti. Te damos las gracias por tu palabra, eterno Señor. Tú sabes solo que soy solo barro, solo polvo, Padre Santo amado, y agua que tú has mezclado, que tú, Padre Santo amado, bendito, le has dado vida. Mi Señor, la palabra es primeramente, Señor del cielo, para quien la entrega. Te ruego, Padre Santo bendito, tú me libres de toda rebelión y a mis hermanos también. Mi Señor, nos hagas respetarte como es debido, Señor amado, nos hagas tener reverencia hacia ti, Padre Santo amado, como decía mi hermana, no solo en este lugar, sino en todo lugar que nos toque vivir, estar, mi Señor del cielo, que nunca nos olvidemos, Padre eterno, de tu palabra,
de esperar el consejo de tu parte, mi Señor del cielo. Antes de tomar cualquier decisión, mi Señor, líbranos. Padre, mi hermana decía que el mundo nada bueno le entregó. Padre Santo amado, y yo te digo, Padre Santo amado, que las decisiones que tomé, Padre Santo amado, fuera de tu voluntad solo me llevaron al fracaso, eterno Señor. Padre, no quisiera que mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, eterno Dios, pasen por lo mismo, Señor del cielo. Libra a estos niños, Señor del cielo, de toda rebelión. Padre, tu palabra dice que los padres instruyan a sus hijos en su camino y que aun cuando estos fueren ancianos, cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Padre eterno, te ruego, Padre bendito amado, que en cada padre, en cada madre que esté en este lugar, esté el querer como el hacer de instruir a sus pequeños en el camino santo de Cristo nuestro Señor. Padre, que jamás nos rebelemos contra ti, eterno Rey. Padre Santo amado, ya fue, Padre Santo amado, más que suficiente con todas las rebeliones que acarreamos, Señor del cielo eterno, a lo largo de